Buenos días, ¿se escucha? A ver, ¿me pueden hablar? A ver, ¿se escucha, chicos? A ver. Profesor, buenos días. A ver, ¿se escucha? Sí, profe. Sí, se escucha. Muy bien, muy bien. Ya, porque mi autobús, mi... Muy bien. A ver, prenda su cámara, chicos. Recién, a ver. A ver, prenda su cámara. Rojas Cuelo, Vargas Ramos, Izquierdo. Muy bien. A ver, estamos 8 más, ¿no? Vamos a ir comenzando la clase, ¿ya? Espera, a ver, esperamos un minuto, ¿ya? 8:02 comenzamos. A ver. Está Xiomara, Sayuri, ¿no? Sayuri, ahí soy. Está muy serio usted, ¿ah? ¿Qué ha pasado, Xiomara? Muy seria está. Muy bien, chicos. Ah, muy bien. A ver, un momento. A ver, un momento, chicos. Muy bien, comenzaremos. A ver, el día de hoy vamos a hablar de los concilios, mayormente el concilio del Vaticano II, ¿ya? ¿Ustedes han escuchado hablar o tienen alguna idea qué significa un concilio? ¿Alguien? ¿Alguien? A ver, Vara, Guaranga, Xiomara, el Águila, ¿han escuchado hablar qué significa un concilio? ¿Ah? Creo que no. Es como un tratado, profesor. Claro que es como un tratado, Orbeso, Villegas, ¿no? El Concilio Vaticano II fue un concilio ecuménico. ¿Qué quiere decir ecuménico? Mayormente donde se promulgan leyes para el bien de la iglesia, donde se promulga o donde el Papa saca ley a favor de la iglesia católica, sí, a favor de la iglesia católica, ¿ya? Muy bien, convocado por el Papa Juan XXIII. El Papa Juan XXIII mayormente fue el Papa con quien se lleva a cabo uno de los primeros concilios. Uno de los primeros concilios. Mayormente concilio, chicos, quiere decir reunión convocado por el Papa donde solamente asisten cardenales. Cardenales, ¿ya? ¿Quién lo anunció? El 25 de enero de 1959. Ahí se llevó prácticamente el primer concilio. En el año de 1959, ¿ya? De 1959. Muy bien. El concilio constó de 4 sesiones, dice, ¿no? Este concilio.
La primera de ellas fue presidida por el mismo Papa en el año de 1962, casi dentro de nuestra era, ¿no? Pero no pudo ser concluido este concilio, no pudo haber sido terminado, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Papa que lo presidió, porque el Papa que prácticamente, ¿no? Había convocado este concilio, falleció a un año después que se estaba llevando la primera reunión del concilio. Falleció en 3 de junio de 1963. Muy bien, las otras 3 etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor, ¿no? El Papa Sexto, ¿ya? El Papa Sexto, ¿sí? Muy bien. Este Papa, el Papa Sexto, Pablo Sexto, disculpen, el Papa Pablo Sexto, prácticamente es quien concluye este concilio, ¿sí? Él decía, ¿no? Podemos terminar la reunión, ¿no? No lo podemos dejar nada inconcluso, lo tenemos que terminar. Y es así que el Papa Pablo Sexto lo decide terminar el 8 de diciembre de 1965. El Papa Pablo Sexto fue el sucesor de Juan XXIII. De Juan XXIII, ¿ya? Muy bien, el 8 de diciembre termina del año de 1965. La lengua oficial del concilio fue el latín. Mayormente, la lengua que mayormente se hablaba en esos tiempos fue el latín, ¿no? Era así como el inglés hoy en día, ¿no? El inglés. En ese tiempo hablaba, la mayoría hablaban el latín. Comparativamente, fue el concilio que contó con mayor y más diversas representaciones de lenguas, mayormente las etnias. ¿Por qué? Porque habían cardenales y en ese tiempo los concilios, chicos, también se daban para los sacerdotes y sacerdotes que trabajaban con otras clases de lenguas en otras partes del mundo y la mayoría hablaban la lengua etnia, la lengua etnia, la lengua etnia, ¿ya? Muy bien. El concilio se convocó con los fines principales. Mayormente el concilio tiene ciertos fines. Los concilios tienen mayormente ciertos objetivos, ¿ya? Ciertos objetivos. Mayormente en los concilios se promulgan leyes sacados por el Papa, pero bajo la aprobación de los cardenales. Bajo la aprobación de los cardenales. ¿Ya? Mayormente en los concilios se llegaron a sacar los catecismos. ¿Para qué? Para que el pueblo esté más cerca de la Iglesia Católica. Para que el pueblo esté más cerca de la Iglesia Católica. Esté más cerca de la Iglesia Católica. Pero vamos a ver, ¿qué fines tenía el concilio desde su inicio? Promover el desarrollo de la fe católica. ¿Ves? Promover el desarrollo de la fe católica. Dice, ¿no? Mayormente que el cristiano esté más cerca de su iglesia, esté más cerca de su fe, ¿sí? A través de documentos, a través de libros, a través de, se podría decir, de, ¿no? ¿No? Lo que ellos promulgaban. Eso era un objetivo del Papa. Del Papa. Lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles, moral, que prácticamente que el cristiano esté convencido de su fe, esté convencido de su fe. El cristiano no tiene no tiene que ser tibio. Bien es frío o bien es caliente. El cristiano tiene que hablar de acuerdo a sus acciones. El cristiano tiene que hablar de acuerdo a sus hechos.
A eso también se refería. Lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles. ¿Sí? Tener principios. Tener principios. Tener principios. ¿Sí? Un cristiano no puede ser prácticamente, ¿no? Yo hablo bonito de Dios si a la hora estoy robando, si a la hora estoy matando, si a la hora estoy delinquiendo. No puede ser así un cristiano. El cristiano tiene que estar de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus hechos, de acuerdo a sus hechos, ¿ya? Otro, adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de su tiempo. Adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades de los pueblos y a las necesidades de las comunidades, ¿sí? A las necesidades. El cristiano prácticamente tiene que hacerse algo suyo, ¿no? Como si fuera uno más del montón. Yo no puedo ir a Chavinillo, yo no puedo ir a Panao, yo no puedo ir a Guamalíes si la gente ahí vive en pobreza y les comienzo a hablar de riquezas. Yo no puedo hablar de ese modo, chicos. Yo tengo que evangelizar, yo tengo que dar mi homilía de acuerdo a su modo de vida que viven ellos. A su modo de vida que viven ellos. Me tengo que prácticamente disciplinar a sus costumbres de ellos. Me tengo que disciplinar a sus costumbres de ellos, ¿ya? Muy bien. Lograr la mejor interrelación con las demás religiones. Eso también prácticamente es un objetivo que busca el Papa, ¿no? Mediante los concilios, ¿no? Llevarse en paz, llevarse de la mano con las demás religiones, ya seas testigo de Jehová, ya seas jesuita, ya seas mormón, ya seas prácticamente la religión que seas. Tienes que llevar. ¿Por qué? Porque todos tienen el objetivo, aunque estés en diferentes religiones, de llegar a Dios. De llegar a Dios. De llegar a Dios. Principalmente las orientales, ¿no? Se pretendió que fuera una puesta al día o actualización de la iglesia, renovación los elementos que más necesidad tuvieran de ello, revisando el fondo y la forma de todas sus actividades. El Concilio Vaticano I, que se llevó en los años de 1869 a 1870, no había terminado debido a la suspensión impuesta por el estallido de la guerra Franco-Prusia. ¿Ya? Este concilio del Vaticano II, chicos, no había sido terminado. También había quedado a la mitad. ¿Por qué? Porque se originó una guerra interna. ¿Entre quién? Entre los soldados italianos, de los reyes y los soldados de la iglesia, del Papa, ¿no? Que prácticamente llevaban instrucciones militares, los soldados del Papa llevaban instrucciones militares con Prusia, en Prusia, ¿ya? Originó una guerra interna. Y la iglesia buscó la paz, buscó la conciliación. ¿Por qué? No, ellos decían, nosotros no podemos estar divididos, nosotros no podemos vivir en paz, ¿no? Si entre ustedes están matándose, entre ustedes están odiándose, una guerra interna. Y por culpa de esa guerra interna, prácticamente se suspendió el Concilio Vaticano I en Prusia, por la guerra interna que se originó. Algunos querían que se continuara este concilio, pero no fue así. Los sectores más liberales o modernistas dentro de la iglesia
lo consideraba uno de los cinco concilios más importantes que tenía la Iglesia Católica. ¿No? Que tenía la Iglesia Católica, ¿ya? Muy bien, a ver, seguimos. A ver. Trato de la Iglesia, mayormente, chicos, en los concilios también se ve mayormente si va a haber algún cambio dentro de la liturgia de la Iglesia. Por ejemplo, ¿no? En la antigüedad, los primeros cristianos, ellos celebraban la misa dando la espalda al pueblo. Pero en uno de los concilios, el Papa Pío dijo, esto ya no puede seguir así. Tenemos que sacar una ley y promulgar una ley para que el sacerdote dé la cara al pueblo al momento de celebrar la misa. ¿No? La liturgia. A eso se llamamos liturgia. Aquí llamamos liturgia a todas las partes que corresponden dentro de la misa, desde el momento de entrada del sacerdote hasta el momento de la salida, ¿no? Hasta que termina la bendición. A toda esa parte llamamos liturgia. ¿Ya? Muy bien. O la libertad religiosa, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Siendo sus características más importantes la renovación y la tradición. En cambio, los sectores más conservadores, habían sectores dentro de la iglesia, sacerdotes y cardenales que eran conservadores. Prácticamente eran más apegados a los estatutos bíblicos. Eran más apegados a las enseñanzas bíblicas. ¿Sí? Aplican un término llamado la hermenéutica de la continuidad para leer los textos conciliares a la luz de la tradición y del magisterio, para que no entre en contradicción. Buscaban mayormente para que la iglesia o los integrantes del clérigo no se contradigan entre ellos. ¿Sí? Muy bien. A lo largo de los años de 1950, la investigación teológica quiere decir estudio o tratado de Dios, ¿ya? Y bíblica, católica, había empezado a adaptarse al neoescolasticismo y al literalismo bíblico, que la reacción al modernismo había impuesto desde el Concilio Vaticano I. Esta evolución puede apreciarse en teólogos como los jesuitas Karl Rahner y Johannes Murray, ¿no? Mayormente, chicos, uno de los teólogos más preparados acá dentro, acá en el mundo, no, mayormente son los jesuitas, ¿sí? Los jesuitas son teólogos a lo grande, ¿ah? Yo tuve la oportunidad de ser alumno de 3 teólogos en Arequipa, ¿no? Te lo saben la Biblia de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Son personas recontra estudiadas, son sacerdotes. Los jesuitas andan todos con hábito negro y cintón y cinta roja. Hábito negro, luto por Jesucristo, y de la cinta negra, que quiere decir prácticamente la sangre derramada por Jesucristo en la cruz. Ellos se visten de negro y con tremendo, ¿no? Cruz en su cuello, la cruz. ¿Sí? Muy bien. Que se había venido esforzando por integrar la experiencia humana moderna con el dogma cristiano. Así como en otros, el dominico Joseph Ratzinger y Conga, posteriormente, Joseph Ratzinger mayormente es el Papa emérito, ¿no? De origen alemán, ¿ya? De origen alemán, mano derecha del Papa Juan Pablo II, mano derecha del Papa Juan Pablo II, ¿ya?
Muy bien, posteriormente elegido como papa bajo el nombre de Benedicto XVI, ¿ya? Henry de Lubac y Hans Kuhn, que buscaban lo que veían como una comprensión más ajustada de las escrituras y de los santos padres. Mayormente, estos cardenales, no, estos teólogos se ajustaban más a las enseñanzas bíblicas, a las enseñanzas bíblicas. Pero en ese tiempo, chicos, en ese tiempo ya existía el modernismo y el liberalismo. Personas que tenían ideas liberales de la iglesia. Liberales. Por ejemplo, viniendo a nuestros años, ¿no? A nuestro siglo donde nosotros vivimos. Un pensamiento liberal, por ejemplo, es decir, ¿no? Que está bien el aborto. Muchas veces dicen eso. Ese es un pensamiento liberal, que está bien el aborto. Otro pensamiento liberal que la sociedad impone, ¿no? Que está bien que las personas se casen con su mismo sexo, que la mujer se case con otra mujer, que el varón se case con otro varón. Ese es un pensamiento liberal. En ese tiempo ya comenzaban a imponer las personas sus pensamientos liberales. Sus pensamientos liberales. Pero ¿qué pasó? Algunos estudiosos bíblicos comenzaban a creer en esto, ¿no? Hasta que el Papa lo dijo, ¿no? Alto, ¿ustedes a dónde van? ¿No? Tienen que ser prácticamente de vivir su vida católica, su fe en Cristo. No tienen que dejarse imponer nada por el mundo, lo que ellos viven, lo que ellos dicen. Lo que ellos dicen. Muy bien, ¿sí? Hubo una prácticamente, se puede decir, ¿no? Una crisis dentro de la Iglesia Católica, chicos. A toda esta crisis de la Iglesia Católica lo llamamos cismas. Cismas. Cismas, ¿qué quiere decir? División de la Iglesia. Cismas. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Ajustada de las Escrituras y de los Santos Padres. Un retorno a las fuentes y una actualización. Al mismo tiempo, los obispos de todo el mundo venían afrontando tremendos desafíos asociados a cambios políticos, social, económico y tecnológico. La iglesia estaba muy ligada a la política, chicos, ¿ah? No, estaba muy ligada. Si yo te hago una pregunta, ¿la iglesia seguirá ligada a la política hoy en día? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Seguirá ligada? A ver, ¿qué dicen? A ver, Fano, Xiomara, ¿seguirá ligada la iglesia a la política? ¿Se meterá en puntos concretos de la política? ¿Ah? A ver, participe, chicos. Creo que sí. No. ¿Por qué? A ver, ¿quién ha dicho que Profe, sí? yo creo que no. ¿Por qué? A ver, ¿quién ha dicho que no? A ver, su intervención. A ver, ¿quién ha dicho que no, chicos? ¿Ah? Yo dije no, profe, porque hoy en día la política nomás se basa en los congresistas, en el presidente, solamente se centran en eso y ya no tienen nada que ver la iglesia o el obispo, los padres o los sacerdotes, no, ya no se meten mucho en la política. A ver, muy bien, su apellido para anotarle. Fano. Fano, ¿no? Tú eres Fano Carnero, ¿no? Muy bien, Fano, ¿ya? A ver, ¿quién ha dicho sí por ahí? ¿Quién ha dicho sí? ¿Xiomara? Creo que no, se cohibió Xiomara, creo. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien su participación. Creo que
La iglesia ya no se mete mucho en política, pero sí se mete a veces a apaciguar cuando hay conflictos políticos, ¿sí? Saca la cara por el pueblo, saca la cara por las personas, se mete. Pero en ese tiempo, la iglesia prácticamente se introducía mucho en temas políticos, en tema de la economía, en tema de la tecnología, en tema de la sociedad, ¿no? Se metía. Algunos de ellos aspiraban a formar nuevos cambios, ¿no? El Concilio Vaticano I, desarrollado casi un siglo antes, había sido interrumpido cuando un ejército italiano entró en Roma. El ejército italiano entró en Roma. Roma, chicos, es el Vaticano, donde vive el Papa. Hoy en día, Roma se caracteriza por ser un país pequeño. Si a ti te preguntan, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? La respuesta es Roma. Es Roma. Es Roma. Es Roma. Pero muchos no saben eso. Roma es un país pequeño, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? El otro día estaba escuchando, ¿no? Aunque yo no veo muchos programas televisivos, por mi mamá le encanta ver Esto es Guerra, y estaban haciendo prácticamente, ¿no? Rondas de preguntas. Y cuando la conductora dice, ¿no? ¿Cuál es el país más pequeño que existe en el mundo? Todos daban otros países, ¿no? Pero nadie decía Roma, y la respuesta era Roma. ¿Ves? Por cultura general debemos saber eso. Profe, Roma. como tal no sería Roma, sería el Vaticano. Claro, el Ah, sí, Vaticano. profe. Claro, el Vaticano. ¿No? Ahora, para que tú entres al Vaticano, para que tú entres, chicos, al Vaticano, mejor dicho, tú entres a visitar sus museos, no vas a entrar de un día para otro, ¿ah? En el Vaticano vive el Papa, viven cardenales, viven obispos, viven sacerdotes, viven monjitas, viven misioneros. Ellos habitan eso. Ahora, si tú quieres sacar una entrevista para el Papa, tienes que esperar un año. Un año. O si tú quieres entrar al Vaticano, tienes que esperar un año. Un año. ¿Sí? Un año. ¿Quién custodia mayormente todo lo que es referente al Vaticano o Roma, que es el país pequeño donde vive el Papa? Es la Guardia Romana, ¿no? Esa Guardia Romana o la Guardia Suiza. Ellos custodian, no te dejan entrar para nada, salvo que tengan autorización del Papa. Salvo que tengan autorización del Papa. ¿Sí? Muy bien. En ese tiempo, cuando se dio el Concilio Vaticano I, mejor dicho, la Guardia de los Reyes habían invadido Roma. Habían invadido Roma. ¿No? Habían invadido Roma. Y como habían invadido Roma, se suspendió también el Concilio del Vaticano I. El concilio del Vaticano I se suspendió. Quedó en stand-by. No se llegó a terminar. Quedó prácticamente inconcluso. ¿Sí? Muy bien. En los momentos finales de la unificación italiana, solo había concluido las deliberaciones relativas al papel del papado, la importancia que tenía el Papa dentro de la Iglesia Católica. Dejando sin los aspectos pastorales y dogmáticos concernientes al conjunto de la Iglesia. Dogmáticos, los dogmas. Dogmas quiere decir principios que tiene el cristiano dentro de la Iglesia Católica. Pero también hay dogmas de la Virgen María, no hay que confundir eso, ¿ya? Los dos, ¿sí?
Los dogmas cristianos vienen a ser prácticamente la creencia de nuestra fe. Los dogmas de la Virgen María vienen a ser Inmaculada Concepción, Asunción al cielo, todo eso. Ya no hay que confundir eso, ¿sí? Muy bien. En los años de 1923 y 1924, el Papa Pío solicitó a los obispos su parecer sobre la convención de los concilios ecuménicos, de la importancia de los concilios, mejor dicho, de la importancia de los concilios, ¿ya? De la importancia de los concilios. Y sobre la continuación del Vaticano I, y más de la mitad de estos había, ¿no? Muy bien. En el año de 1948 a 1951, quien además formó comisiones preparatorias, pero al final no se llevó a cabo, no se llegó a terminar este tipo de concilios. Sí, se quedó inconcluso, ¿ya? Quedó inconcluso, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Seguimos. La primera sesión, dice, ¿no? La primera sesión partió con la inauguración solemne en la Basílica de San Pedro. Solemne quiere decir una fiesta grande. El 11 de octubre de 1962, por Juan XXIII, presidió la misa y ofreció un discurso pragmático, un discurso breve, ¿ya? Sobre una carta que habían aprobado dentro del concilio, y esta carta se llamaba Gaudet Ecclesia, que estaba dirigido a la feligresía, donde habló del puesto de los concilios en la historia de la iglesia, de la importancia de los concilios que iba a tener dentro de la iglesia, de la situación del mundo y de algunos aspectos generales que debían tenerse en cuenta durante el concilio. Se trata de custodiar el depósito de nuestra fe católica. De eso se trató este concilio. De custodiar, de resguardar, de cuidar la fe católica de los cristianos. La fe católica de los cristianos. También se recordó que no era una actitud de condena de los errores, sino de la misericordia de Dios. Cuando yo peco, cuando yo ofendo, Dios tiene misericordia conmigo. Dios tiene misericordia conmigo. Lo que se esperaba del concilio alude al tema del ecumenismo, que era uno de los que había causado mayor expectativa en los medios de comunicaciones, ¿no? Para el 13 de octubre se tenía programado la elección del porcentaje de miembros de las comisiones que correspondían nombrar a la Asamblea Conciliar. ¿Qué quiere decir Asamblea Conciliar, chicos? Mejor dicho, sacerdotes conciliadores. ¿Ya? Sacerdotes que iban a ser intermedio entre los gobiernos y la iglesia. Conciliadores. La iglesia hasta el día de hoy es odiado mayormente por los países comunistas. Por los países comunistas. Y la tarea de estos sacerdotes, de estos obispos, de estos cardenales era ser conciliadores entre los países y la iglesia. Buscaban formar un grupo. La Secretaría General de los Concilios entregó entonces una lista con los nombres de todos los padres conciliares. En esos concilios asistían cardenales y asistían sacerdotes. Hoy en día, mayormente a los concilios ya asisten solamente cardenales, sacerdotes ya no. Pero en ese tiempo, los sacerdotes eran invitados. Y otra lista con los nombres de los miembros de las respectivas comisiones preparatorias. Sin embargo, el cardenal Achille, tras recibir una solicitud de un grupo de obispos franceses y alemanes, solicitó al Consejo de Presidencia más tiempo.
de manera que los participantes pudieran conocerse, entre todos los participantes, entre todos los sacerdotes, conocerse y hacer una votación concienzuda, ¿no? Una votación de confianza, mejor dicho, ¿ya? Por tanto, la elección fue pospuesta para el 16 de octubre y tras los recuerdos de votos e intervenciones sobre el cual mayoría sería tomada en cuenta. Se eligieron los miembros respectivos de la comisión, se eligieron, ¿no? ¿Quiénes iban a ser los padres conciliares, ya? ¿Quiénes iban a ser los padres conciliares, sí? ¿Quiénes iban a ser los padres conciliares? Muy bien, seguimos. Seguimos. A ver, chicos, nos queda prácticamente algo de 3 minutos, ¿ya? Ya saben, termina, vuelven a entrar a la reunión, ¿ya? Con el mismo código, ¿sí? Con el mismo código, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, se vuelve a entrar a la reunión, ¿ya? Nos han dicho que tienen que buscar el código, ¿ya? Y el código es eso, es decir, que nos dio el colegio, del 1 al 6, ¿ya? Del 1 al 6, ¿sí? Vuelven a entrar a la reunión. Muy bien, la primera intersección, dice, ¿no? Las comisiones continuaron el trabajo de elaboración y agrupamiento de esquemas. El Papa envió una carta mirabilis, ¿no? El 6 de enero de 1963, donde recordaba a los padres conciliares que habían sido elegidos que el concilio continuará durante el periodo entre durante los periodos que iban a seguir. La comisión de coordinación comenzó sus trabajos el 21 de enero, ¿no? El 21 de enero y el 22 de abril, que se aprobó 17 esquemas, que se aprobó 17 documentos, ¿no? 17 documentos que la comisión le había hecho llegar al Papa. Estos fueron enviados a los obispos en mayo, ¿no? En mayo y en las reuniones este grupo de obispos en todo el mundo para discutir junto a los esquemas y así llegar a una sesión, ¿no? Con propuestas conjuntas de enmiendas, ¿no? El 3 de junio, el Papa Juan XXIII falleció, muere el Papa. Hasta ese momento no se había promulgado ningún documento, ¿ves? No se había promulgado ningún documento. ¿Ya? Se había discutido los esquemas sobre la liturgia. Habían visto, mejor dicho, temas de la liturgia o temas de la misa. ¿Ya? La revelación y los medios de comunicación social. La unidad de los cristianos y de la iglesia. Buscaban la unidad de los cristianos con la iglesia. Buscaban. Pero sin arribar a una definición en ninguno, ¿no? A ver, no se llega a visualizar bien. Si fue elegido el cardenal Mortini, que tomó el nombre de Pablo VI, Al día siguiente, primer radiomensaje aseguró que el concilio continuará y el 27 anunció la fecha de apertura de las sesiones, ¿no? El Papa Pablo VI anunció que iba a continuar las sesiones. El 29 de septiembre de 1963 sería Pablo VI quien enfatizaría los propósitos básicos, ¿no? De las reuniones, ¿no? Tomar estos temas pendientes que se habían quedado, ¿no? Para promulgar ciertas leyes. ¿Ya? En el periodo inmediatamente anterior al inicio de la segunda sesión, Pablo VI introdujo algunos modos a los reglamentos, ¿ya? Se amplió el número de observaciones, incluso de laicos. Trataban de incluir a los laicos y a los concilios. Algunos laicos más allegados al Papa, ¿sí?
que fueron llamados a participar, ¿ves? Fueron llamados a participar de los concilios. No se olviden, chicos, nos queda menos de un minuto, vuelven a entrar a la plataforma. Y dada, ya, muy bien, seguimos, a ver, seguimos. A ver, vamos a esperar que termine, ¿ya? Fano Carnero, a ver, está Fano Carnero, ¿ya? Vuelven a entrar a la reunión, ¿sí? Ya va a terminar, queda poco. Si vuelven a entrar a la plataforma, chicos, vuelven a entrar a la plataforma, ¿sí? Vamos a esperar que termine esta, ¿sí?